Iniciamos nuestras consultas académicas. Cuéntame si para esta semana tienes alguna duda, consulta específica, algo en que pueda ayudarte, porque en la segunda hora de nuestra sesión vamos a trabajar nuestra ficha, nuestras preguntas como tal. A ver, Fabricio, voy revisando nuestro chat a ver si por ahí tenemos alguna duda, alguna consulta, Mis, curiosidad que me haya quedado claro. Sí, cuéntame. ¿Voy a explicar la parte de vasos sanguíneos? Cuéntame, ¿cuál es la parte de vasos sanguíneos que te genera conflicto? ¿Es sobre la estructura, el concepto en general o te cuento todo en general? Todo respecto a vasos sanguíneos. Ajá, o sea, más que nada cómo funciona. Ah, ya, las generalidades. Ajá. Ya, perfecto. A ver, quiero buscarme con de una imagen a ver si es que la encuentro para poder, para poder ir mostrándote sobre todo las diferencias. Ya, ok, no encuentro ahorita la imagen como tal, pero no te preocupes, te voy explicando. Una de las primeras diferencias es que nosotros tenemos que entender lo que son los vasos. Los vasos conductores en el ser humano, ¿sí? Se pueden dividir entre lo que corresponde a vasos sanguíneos como tal, que va desde venas, arterias, desde las más grandes hasta los capilares, como también podemos entender a los vasos linfáticos. Sí, en sistema circulatorio, por nuestro cuerpo no circula solamente sangre, sino también circula linfa. ¿Sabes lo que es la linfa, Fabricio? ¿Alguna vez has visto la linfa?
Está relacionado con la linfa. ¿Sabes qué cosa es linfa como tal? No, no me queda claro. Se ha escuchado de ¿No? Molin. Ya, la famosa hemolinfa, claro, claro. Pero ya, no, mira, te cuento. La linfa, y nosotros lo conocemos, ¿ah? Nosotros realmente estamos muy familiarizados con la linfa. Te hago un ejemplo. ¿Alguna vez te has hecho un raspón? Pero un raspón bien superficial. Un raspón en donde solamente sale como un líquido amarillento, ¿no? Apenas sale sangre, pero en un raspón en donde te vuelas la superficie de la epidermis, la superficie de la piel, ya, ahí sale como un líquido amarillito, un líquido medio traslúcido, nada más. Eso, eso es la linfa, ¿ya? Eso es la linfa. De igual manera, cuando una persona dicen, oye, se ha hinchado, o la retención de líquidos en el cuerpo, se refiere a la retención de la linfa, ¿ya? Es la linfa, el líquido que queda entre las células, entre los tejidos, y viaja por nuestro cuerpo entre tejidos y órganos, todo, por los vasos linfáticos, ¿ya? O sea, si hablamos de vasos, todos los vasos van a ser conductores, ¿ya? Tenemos vasos linfáticos, así como también están los ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos, recuerda que están a nivel del cuello, a nivel de las axilas y a nivel de la ingle. Son justamente los ganglios linfáticos que están a nivel del cuello, los que se inflaman cuando una persona tiene una enfermedad mucho tiempo, por ejemplo, ¿ya? Esos son los famosos ganglios linfáticos. La linfa es ya todo el conjunto de conductos que van por nuestro cuerpo trasladando la linfa. Ya. Pero ahora, eso solamente para que puedas diferenciar vaso linfático de vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, por otro lado, ya estamos hablando de algo totalmente distinto. El vaso sanguíneo, que puede ser vena o arteria, ¿sí? Puede ser vena o puede ser arteria, va a tener diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo si es una arteria principal, por ejemplo, ¿no? O una arteriola. La arteriola es lo último, lo más delgadito que va a formar el capilar. ¿Dónde tenemos capilares? Los capilares, recuerda que la función del capilar es facilitar el intercambio gaseoso y la llegada de nutrientes y recojo de desechos de los órganos. Así que, por lógica, los capilares están en los órganos. Los capilares tenemos en las terminaciones de nuestra piel, porque la piel es un órgano. Los capilares los tenemos, por ejemplo, en los pulmones para facilitar el proceso de respiración. Los capilares lo tenemos a nivel del intestino, un montón de capilares que recogen los nutrientes que absorbe el intestino y los lleva a distribuirse hacia todo el cuerpo. Y así, ¿me entiendes? Esos son los capilares. Los capilares son recontra delgaditos, ¿ya? Mientras que ya a nivel de capilares encontramos la arteriola, como te mencionaba, ¿no? Que la arteriola es recontra delgadita. En cambio, una arteria ya tiene varias capas. En el caso de la arteria, tenemos una mayor cantidad de tejido muscular y tiene una capa elástica que le permite a la arteria como tal poder estirarse. Sí, en tu caso, Fabricio, a ti no te vienen muchas preguntas de biología, ¿no? No te vienen preguntas muy complejas. Ajá. Ya, genial. Entonces te explico así todo lo que tienes que saber al respecto. La arteria tiene una pared muscular más gruesa, lo cual le permite a la arteria ser más resistente a la presión sanguínea. Por eso es que a la salida del corazón, lo que sale del corazón, lo que sale de los ventrículos del corazón son arterias, porque los ventrículos, ellos son los que se contraen fuerte para botar toda la sangre hacia el cuerpo, ¿sí? Y lo que sale de los ventrículos son arterias. En cambio, las venas
Las venas son mucho más delgadas. Tienen, obviamente, van a tener una capa muscular, pero es una capa muscular delgada, es una capa muscular que no va a caracterizarse por brindarle demasiada flexibilidad, ¿no? Las venas son más frágiles. ¿Y cómo te das cuenta y cómo lo relacionas esto? Si alguna vez te has hecho un golpe, ¿no? Y te ha salido un moretón, te dicen, uy, se te reventaron las venas. Relaciónalo así, porque las venas son superficiales, ¿sí? Las venas son superficiales. En cambio, las arterias son más profundas. Las arterias están más cerca a los órganos, a mayor profundidad en nuestro cuerpo, ¿sí? En cambio, las venas no. Las venas suelen ser más superficiales. Sí, esas son características sumamente importantes. Sí, y cuando una vena termina en un capilar, ¿no? Porque es la parte más delgadita, se llama vénula. O sea, el capilar está formado por vénulas y arteriolas. Eso sí es importante, eso sí es cultura general. Los capilares sanguíneos están formados por vénulas y arteriolas, ¿no? Que es ya la parte más delgadita, la terminación de una vena y la terminación de una arteria respectivamente, ¿no? Vénula y arteriola. Sí. ¿Qué más? Encontramos también que a lo largo de las venas encontramos pequeñas válvulas. Por eso es que esas válvulas es lo que van a simular el latido, ¿no? Por eso es que cuando te toman dicen, hay que tomarle el pulso y te agarran la muñeca. No sé si alguna vez te han tomado así el pulso, ¿no? Te toman Sí, agarran la muñeca, ¿no? Y sienten ahí cómo va pasando la sangre, ya es por las válvulas que hay en las venas. La válvula se cierra, se abre, ¿no? Y permite el paso de la sangre, un paso controlado. En cambio, en las arterias, la sangre tiene una fluidez más rápida. Por eso cuando hablamos de presión arterial, usualmente, ¿no? Usualmente se menciona presión arterial y para medirte la presión arterial, no sé si alguna vez te han medido la presión o has visto que miden a alguien que te ponen una banda en el brazo, una banda así gruesa en el brazo, ¿no? Y con una cosita, con un aspirómetro creo es, no, tiene otro nombre, se me fue el nombre de una válvula, te empiezan a apretar, te apretan el brazo que parece que te lo van a reventar, ¿no? sí, Miss. Van viendo la presión, ¿no? Versus el tiempo. Ya, eso ahí que te están haciendo, como necesitan saber tu presión arterial, y repito nuevamente, las arterias están profundas, tienen que apretarte bastante el bracito para poder detectar cuál es tu presión arterial, ¿no? En cambio, cuando te quieren tomar el pulso, te agarran la muñeca porque ahí las venas están de manera superficial. Para que nunca te olvides, ¿ya? Para que nunca te olvides que las venas son superficiales y las arterias están a profundidad, ¿no? Con estos exámenes tan comunes, ¿no? Que son la presión arterial y medir el pulso, sacamos la relación, ¿no? Ya, en uno se utilizan las venas y en el otro se utilizan las arterias y nada más, y ya está. Eso para que lo tengas en cuenta. Algo también muy importante y muy llamativo es que en las venas lo común es que circule sangre con CO2, ¿sí? Sangre con CO2. Mientras que a través de las arterias circula sangre con oxígeno, ¿no? La sangre oxigenada, sangre desoxigenada, que le llaman. Pero esto no siempre ocurre, porque no sé si has visto en clase, no, o has estado atento en clase, en donde te deben haber comentado de que
las arterias pulmonares o la arteria pulmonar lleva sangre venosa, sangre con CO2, y las venas pulmonares llevan sangre arterial, o sea, sangre oxigenada. En el caso, solo en el caso, y esto sí anótalo como una excepción, porque esto sí es cultura general, ¿ah? Perdón, esto sí es cultura general. Recuerda, las arterias pulmonares llevan sangre venosa, las venas pulmonares llevan sangre arterial, así tal cual, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Por el funcionamiento del corazón, netamente por el funcionamiento del corazón. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Sobre eso no me has preguntado. Pero de hecho, como para que vayas anotando, porque entre venas y arterias hay esas diferencias puntuales significativas. Recuerda, obviamente las venas llevan sangre venosa, las arterias llevan sangre arterial. Perfecto, la sangre arterial oxigenada, sangre venosa con CO2, listo, pero hay una excepción. La excepción es la arteria pulmonar que trae sangre venosa y las venas pulmonares que llevan sangre arterial. ¿Sí? Salvo esa excepción es lo que debes de tener en cuenta. ¿Sí? Por todo lo demás, las venas llevan sangre venosa y las arterias sangre arterial y listo. Solamente con el tema de las pulmonares existe esa excepción. Nada más. Sí, cuéntame, ¿respondí tu pregunta o tienes alguna otra duda o consulta al respecto? Sí, me sí entendí. Ya, perfecto. Igual dame un instante porque ahorita te voy a poner justamente la animación que nos permita terminar de ver esta parte. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Cuéntame, Araceli, muy buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte? Miss, ¿me puede ayudar con la pregunta 2? El ítem 1, por favor, es sobre el transporte de xilema y efluema. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ahorita lo vemos. Dame un instante que estoy cargando aquí la animación de las venas y arterias y pasamos a xilema y floema en las plantitas, que es análogo, ¿no? Básicamente, no te preocupes, para poder explicarte bien. Ahorita te lo voy a mostrar. Dame un instante para terminar con vena y arteria.
Exactamente, las células en nuestro cuerpo necesitan oxígeno y nutrientes, que son transportados por la sangre mientras circula por los vasos sanguíneos. El sistema circulatorio está compuesto de vasos sanguíneos de diferente estructura y función que garantizan un suministro de sangre continuo y eficaz. Las arterias y las venas son los vasos sanguíneos que tienen un diámetro más grande. Las arterias llevan la sangre desde el corazón, mientras que las venas transportan la sangre al corazón. Su nombre no depende de si llevan sangre rica en oxígeno o pobre en oxígeno. Las arterias se ramifican en vasos sanguíneos cada vez más pequeños. Las arterias más finas son las arteriolas, que se conectan con los capilares, los vasos sanguíneos de menor diámetro. El diámetro de los capilares más grandes no supera los 0,2 milímetros, es decir, un capilar es más fino que un cabello humano. La sangre llega a través de los capilares a las vénulas y luego fluye por las venas. La presión sanguínea es el parámetro más importante de la sangre que fluye por el sistema circulatorio. La presión es más alta en las arterias y viene determinada por el ciclo cardíaco. Cuando el corazón se contrae, la presión aumenta al máximo y cuando se relaja, disminuye al mínimo. Las oscilaciones rítmicas de la presión sanguínea generan el pulso, que se puede palpar en distintas partes del cuerpo. La presión producida por el corazón no se siente en las venas. Las arterias son estructuras en forma de tubo que poseen una pared muscular. Su sección es casi circular. Son elásticas, por tanto, reciben sangre a alta presión del corazón y la transportan hacia otras partes del cuerpo. La pared de los capilares está formada por una sola capa de células escamosas, así las moléculas pequeñas pueden pasar fácilmente por ellos. El intercambio de gases respiratorios, nutrientes y desechos entre la sangre y las células del cuerpo tiene lugar a través de la pared de los capilares. La estructura de las vénulas y las venas es similar a la de las arterias. Sin embargo, tienen una capa más delgada de músculo liso y una capa de tejido conectivo de más espesor que las arterias. Así, las venas son menos elásticas que las arterias. Como la pared de las venas es relativamente fina, proporciona menos apoyo y su sección adquiere una forma más ovalada. La mayoría de las venas tienen válvulas que aseguran que la sangre que transportan siempre circule en la misma dirección. En Booking.com. Sí, Fabricio, ¿qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Se entendió mejor? Perfecto. Sí, Miss. Gracias, Fabricio. Ya, perfecto. Gracias por la confirmación. Entonces, justo este tema, ¿no? Que te mencionaba que usualmente nos miden la presión arterial y el pulso sanguíneo a través de arterias y venas es bastante entendible, ¿no? Bastante comprensible en ese aspecto. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, teniendo ya esta parte clara, punto cerrado, nos vamos ahora sí, Araceli. Con respecto a la duda que me mencionabas acerca de xilema y floema, es respecto a las estructuras primero, ¿verdad? ¿Cómo es la Sí, estructura del xilema? ¿Cómo es la estructura del floema? sí. Ya. Mira, en el caso del xilema y floema, usualmente nosotros lo relacionamos con venas y arterias, ¿no? Y usualmente se dice el xilema son como las venas, porque o sea, lo que pasa a través del xilema es la savia en bruto, no procesada, ¿no? Y el floema es como si fuese la arteria en donde está la sangre que es útil, ¿no? Para la planta, como si fuese la sangre arterial. Ya.
Porque lo que hace la planta es un proceso de transformación increíble. O sea, totalmente distinto a lo que vemos en el caso de la sangre en el ser humano, pues no. No es lo mismo. ¿Ya? En el caso de el xilema y el floema, nuevamente son vasos conductores totalmente distintos a una vena o a una arteria. ¿Sí? Totalmente distintos. Porque en el caso del xilema, el xilema, como justo te acabo de mencionar, ¿qué transporta? El xilema transporta agua y sales minerales, ¿verdad? Claro, pero al transportar agua, ¿qué es lo que podemos entender aquí? O sea, que si, en el caso de las células, si las células están en contacto con el agua, dime qué pasa entre agua y célula. ¿Qué es lo que ocurre? Absorbe. Exacto, exacto. Por naturaleza, cuando hay agua, mucha agua, afuera de la célula, obviamente la célula va a absorber el agua. ¿Me entiendes? La va a absorber. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si el xilema estuviese formado por células vivas, ya, el xilema se absorbería el agua, se absorbería el agua que está transportando. Y obviamente eso no ocurre. Por eso el xilema está formado por células muertas. Las tráqueas del xilema, por eso se llaman tráqueas, traqueidas. Las tráqueas del xilema están formadas, repito, por células muertas. Y yo creo que todos conocemos al xilema, solo que usualmente no le prestamos atención y lo conocemos con otro nombre. Lo llamamos comúnmente madera. ¿Sí? Lo llamamos madera. En el xilema, ya, el xilema o la madera cruda, la madera en bruto, tú pasas tu mano, ¿no? Y te dices, ay, se me clavó una astilla. Una astilla. ¿Qué es una astilla? Una astilla es un palito bien delgadito que se te clava como si fuese una espina, ¿verdad? Eso es una tráquea del xilema. ¿Me entendiste hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Miss. Ya, eso es el xilema. Ahora, el floema, por otro lado, está formado por células vivas. El floema sí es totalmente distinto. El floema tiene células vivas, tiene células acompañantes, porque lo que transporta el floema es la savia elaborada, o sea, los productos de fotosíntesis. Ahí encontramos monosacáridos, proteínas, lípidos, lo que la planta produzca, ¿no? Dependiendo su naturaleza, claro está. En cambio, en el floema sí vemos otro tipo de conductos, en el floema vemos otro tipo totalmente distinto. El floema sí está formado por células vivas. En cambio, el xilema, como transporta más agua, está formado por células muertas. Dame, por favor, dame 2 minutos. Dame 2 minutitos, que voy a cambiar mi red, que esta de acá me está saliendo alerta que tengo problemita de conexión. Sí, 2 minutitos para seguir viendo xilema y floema. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí, hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, Miss. Ya, listo, genial, gracias. Disculpen, aquí mi router se reinició y no quería, disculpen. Yo también estaba asustada ya, no quería conectarse, así que me he conectado ya desde mi otro dispositivo, más tranquila. Ya, Araceli, ahora sí. Vamos entonces con la pregunta que me enviaste. Miss, pero Dímelo. quería más que nada también en la pregunta 2 del boletín. Quisiera saber más que nada si es que el floema, del floema
La pregunta 2 trata sobre el floema y quisiera saber si es que la concentración de su sacarosa se da en las raíces y en las hojas, porque ahí dice que se da en las raíces y los tallos, ¿no? Y entonces, porque también en el boletín está un gráfico donde su concentración de sacarosa está en las raíces y en las hojas y no en el tallo. Ya, a ver, vamos a ver eso. Primero guardamos, estamos en nuestra semana número 7. A ver. Hay una pregunta, y eso sí lo voy a revisar en este instante, acá en el chat de docentes, porque hay una pregunta que tenía error. ¿Cuál es la pregunta que tenía error de esta semana? A ver, ¿dónde está? Pre-biología 2024-2. A ver. Este lunes han enviado, estimados docentes, en la pregunta 10 la clave es la A. Y en la pregunta 12 por error hay dos alternativas que serían incorrectas. Ya. Ah, ya, pero no, tú me preguntas por la pregunta número 2. Ya, listo, vamos a abrir la pregunta número 2, entonces. Vamos por partes. Vamos a ver primero eso y luego pasamos a las preguntas que enviaste. Vale. Vamos a compartir por acá. Pantallita completa. Ya, a ver. En el caso de xilema y floema, ya, aquí es el gráfico en donde te mencionan, este es el mecanismo en general de transporte en las plantas, que la savia elaborada, recuerda que va, de la distribución de la savia elaborada es desde las hojas y tallos verdes, ya, porque los tallos verdes, que son los tallos juveniles, es en donde encontramos también bastante producto fotosintético. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis ocurre no solo en las hojas, sino también en todas las estructuras verdes que tiene una planta. ¿Ya? Entonces, la distribución de la savia elaborada va desde las hojas hacia la raíz. En cambio, el agua va desde la raíz hasta las hojas. Es distinto el proceso. Estas son las rutas del apoplasto, el simplasto, cómo el agua viaja a través de las células. Y a ver, vamos a ver de qué se trata la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dicen, respecto al movimiento de nutrientes en la planta, si nos hablan de nutrientes, estamos hablando de floema. Identifique verdadero o falso y marque la alternativa que corresponde. A ver, en las raíces y tallos, la sacarosa se emplea como sustrato respiratorio y se almacena como almidón. Ajá, ya. Dos cosas importantes. La sacarosa se utiliza como sustrato respiratorio, esta parte, en toda la planta. ¿Ya? En toda la planta. ¿Por qué? Porque es el azúcar que se utiliza para su proceso de respiración. Recuerda que la célula vegetal tiene su núcleo, tiene su vacuola, todo lo que tú quieras, pero también tiene mitocondrias. Tiene cloroplastos, todo, pero también tiene mitocondrias. También es una célula eucarionte. También tiene metabolismo propio, o sea, ella tiene mitocondrias. Solo que ella produce, así como nosotros usamos la mitocondria, y, ¿no? Para que la glucosa, que todo, ya. En cambio, la planta produce esa glucosa, produce sus propios azúcares, sus propios monosacáridos para hacer el proceso de respiración celular. Por eso te dice, utiliza la sacarosa como sustrato respiratorio, claro, en toda la planta. Pero acá te da otra información adicional. O se almacena como almidón. Para almacenarse como almidón,
El almidón cuando se almacena, el almidón es un polisacárido, es grandote, es enorme. Y estos polisacáridos se almacenan en estructuras de la planta que posteriormente va a ser un fruto, un tallo para comer, una papa, una raíz. La papa es raíz, ¿no? La yuca también es raíz o tallo, me parece. Ya, pero usualmente el almidón se almacena como raíz o tallo. Eso es correcto, ¿sí? Por ese motivo. Por eso la primera es verdadera. En la segunda te dice, las hojas producen sacarosa que fluye mediante el xilema. Ah, ahí se malogró. En las hojas sí se produce sacarosa, obvio, gracias a la fotosíntesis. Pero que fluye mediante el xilema, un producto fotosintético a través del xilema, no. Justo en la parte introductoria que te mencioné de xilema y floema, ¿no? Antes de que me cambiara de red, ¿no? Te mencioné que el xilema transporta la savia en bruto, ¿no? Así que la segunda premisa es falso. Las zonas productoras de sustancias orgánicas se conectan con los tejidos que la emplean a través de tubos cribosos. A ver, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, las zonas productoras de sustancias orgánicas, hasta ahí. ¿Cuáles son las zonas productoras de sustancias orgánicas? O sea, los que producen carbohidratos, lípidos, proteínas. Ah, ¿cuáles son esas zonas productoras? En las plantas, obviamente son las hojas, principalmente. Hojas y tallos verdes. Ok. Por lo tanto, estas zonas productoras, las hojas, por ejemplo, se conectan con los tejidos que la emplean a través de tubos cribosos. ¿Y qué cosas son los tubos cribosos? Ah, ¡ay, Dios, me muero! Te lo apunto por aquí. Los tubos cribosos es lo mismo que los vasos liberianos, lo cual es lo mismo que el floema, por si acaso. ¿Entendido? Tubos cribosos, vasos liberianos o también llamado floema. En otras palabras, aquí en esta premisa te está diciendo, desde las hojas se conecta hacia los demás tejidos a través del floema. Claro, porque el floema va desde las hojas hasta las raíces, trasladando nutrientes hacia toda la planta. Obviamente, esta última premisa es verdadera. Verdadero, falso, verdadero. En la pregunta 2, por eso, la clave correcta sería la letra B. ¿Se entendió? Pero ¿cómo se dice? Las raíces y tallos serían floema y raíces y hojas xilema. No, no, no lo puedes enmarcar así. Es como que yo te diga, en tu cuerpo solamente hay arterias en la cabeza y en los brazos y venas en el tronco y las piernas. No, porque necesitas venas y arterias en todo tu cuerpo, ¿sí o no? En Sí. la planta es lo mismo. En la planta tenemos xilema y floema en toda la planta, no solamente a nivel de la zona en donde se produce. O sea, por ejemplo, en las hojas, ¿qué es lo que hay? Tiene que haber xilema que trae el agua para la fotosíntesis y tiene que haber floema para que reciba los nutrientes y los traslade a toda la planta. Nos vamos al otro extremo de la planta, a las raíces. En las raíces, ¿qué encuentro? Xilema, porque absorbe el agua. ¿Y qué más encontramos? Floema, porque obviamente las raíces también necesitan nutrientes y el floema se encarga de llevarlo. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, Miss. Gracias. Listo. Perfecto. Perfecto. Me alegra muchísimo que haya quedado claro. Muy bien, Araceli. Vamos entonces ahora sí con estas dos preguntitas que me enviaste. ¿Te parece? Sí. Ya.
A ver, hija, vamos por acá. Nos dice, un niño con severas alteraciones digestivas es llevado a un centro hospitalario. Luego de una evaluación exhaustiva, se determina que tiene una rara condición congénita que no le permite producir suficiente cantidad de moco duodenal. No obstante, tiene una irrigación normal. Ah, para recibir esta pregunta la vimos justo la semana pasada. La clave aquí es la submucosa, porque en la submucosa es donde se alojan las glándulas que producen el moco, la mucina intestinal. ¿Sí? Miss, ¿por qué no podría ser mucosa? Porque mucosa es donde se produce el moco. No, no, mucosa es la zona de donde sale el moco. No es producción entonces. Claro, no, no, o sea, la mucosa es la parte más superficial. La submucosa es en donde se encuentran. A ver, dame un instante, hija. Esa es de semana 6, me parece. Dame un minutito. Ver a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ajá, acá está, mira. Mira, mira. Las glándulas que producen el moco o la mucina están en la submucosa, mira. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, Miss. Pero no tendría, no son lo mismo que las capas del estómago. No, no, el estómago tiene una mucosa y una submucosa mucho más gruesa porque es más ácido. Pero en funciones no serían iguales. No, pues porque el estómago hace una digestión distinta a la del intestino. A mí me enseñaron que mucosa, submucosa y la serosa, prácticamente eran la misma función que el intestino delgado y el estómago. Mira, a nivel de estructura, tú vas a encontrar en todo el tubo digestivo exactamente eso. Encuentras mucosa, submucosa, capa muscular y la capa serosa. Las 4 capas. Pero, por ejemplo, en el estómago, la capa muscular no es una sola. Son 3 capas musculares. No es lo mismo tu intestino que tu estómago. Esto de acá que estás viendo son las capas del intestino. No sé si ven. Mira, en el estómago, por ejemplo, para que entiendas la diferencia. En el estómago, esta es la mucosa. Mira, todo esto es la mucosa. Mucosa, toditito esto. La submucosa es más delgada, la capa muscular tienes 3 capas musculares. La capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. ¿Por qué? Porque el estómago es en donde cuando lo que tú comes llega y se almacena ahí. Por eso tenemos 2 esfínteres, uno de entrada, que es el cardias, y un esfínter de salida, que es el píloro. Acá hay 3 capas musculares. Eso no tiene el intestino. ¿Ves? Mira, en el intestino también hay mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero son de diferente dimensión. No es lo mismo, porque de lo contrario, la digestión de tu estómago también se podría hacer en el intestino, pues, y no es así. ¿Se entiende? Pero las funciones sí son iguales, solamente las dimensiones son diferentes, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué es lo que digieres en el esófago? El bolo alimenticio. En el esófago, la mucosa y la submucosa de tu esófago producen enzimas para digerir el bolo. No. En el estómago, ¿qué ocurre? ¿Te acuerdas? Vamos, vamos, haz memoria. ¿Qué ocurre en el estómago? ¿La digestión de qué?
principalmente la digestión de las proteínas. Y en el estómago se produce, ¿qué cosa? Pepsinógeno. ¿Te acuerdas? Que se transforma en pepsina gracias al ácido clorhídrico, porque las células que están en el estómago son especiales, que me producen un jugo gástrico sumamente ácido, capaz de denaturalizar o degradar las proteínas. Continuando con la digestión, el esófago no produce enzimas, solo es un conducto para que el bolo alimenticio pase al estómago. En el estómago, esto con el ácido, las proteínas se degradan, se digieren, siempre y cuando hayamos masticado bien, obviamente, ¿no? Luego continúa la digestión a nivel del intestino delgado y en el intestino delgado viene el jugo pancreático por acá y las sales biliares, la bilis, que nos ayudan a la emulsificación de las grasas. Esto a nivel del duodeno. Continuamos pasando por el duodeno, en donde todo lo que hemos comido, ¿no? El quimo se convierte ahora en kilo, que va a ser de un pH más básico, ya no es tan ácido, ¿sí? Para continuar con la digestión a nivel del intestino delgado y a nivel de duodeno, yeyuno e ilion, en donde en este órgano, en el intestino delgado, la capa mucosa es totalmente distinta con toda esta variedad de células. Estas células que están acá no son las mismas células que están en el estómago. En el intestino se hace la digestión de todo: proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, e inicia el proceso de absorción, cosa que no hace el estómago. ¿Sí? Continuando por acá, en la boca está la saliva con la enzima que degrada glúcidos, en el estómago el pepsinógeno, en el hígado, el hígado y el páncreas que llegan hacia el duodeno, ¿sí? Es en donde se va a realizar la digestión de todas las proteínas, de todas las moléculas, ¿no? En el duodeno también de igual manera produce estas enzimas que degradan y todo lo que va avanzando, que son las restos de desecho, se termina de absorber todo lo que el cuerpo necesita hasta formar las heces. El intestino grueso absorbe todo lo que son vitaminas, agua, todo lo demás. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. En estructura, a todo se le llama mucosa. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero la mucosa del estómago no es la misma que la del duodeno, no es la misma que la del yeyuno o del ilion o del intestino grueso. La submucosa del esófago no es lo mismo que del estómago, que del intestino delgado o del grueso. La capa muscular está en todos, pero no es la misma y obviamente las funciones de cada órgano son distintas. La función del esófago no es la misma que la del estómago o que del intestino delgado o del intestino grueso. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, a mí sí me quedó más claro, gracias. Ya, genial. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Cuando te han explicado, ¿no? Como tú me dijiste que te habían dicho, te habían explicado que las capas son las mismas, o sea, a nivel estructural vas a encontrar mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero estas no son las mismas que en todos los órganos. O sea, sí hay en todos, pero no son iguales. Y por lo tanto cumplen funciones diferentes. ¿Sí? Eso tener en cuenta. Muy bien. Entonces, acá por eso en la pregunta 121 te decía que la respuesta era submucosa, porque justamente, ¿no? Te mostraba esto. Mira, que acá está, ¿no? Las glándulas las encontramos a nivel de la submucosa, ¿verdad? Por ese motivo, la clave de esa respuesta es la letra B, ¿sí? La clave de esa pregunta, perdón, es la letra B. En la pregunta 122
te dice, existe una tecnología biológica conocida como la fitorremediación, que utiliza plantas para eliminar metales en aguas procedentes de diversas industrias. Para ello se construyen humedales en los cuales se colocan plantas especiales que entran en contacto con el agua contaminada. Al cabo de un tiempo del contacto de las raíces con el agua, los metales se concentran en los tallos y sobre todo en las hojas. Señale qué mecanismo de transporte permite este fenómeno tan interesante. Ah, ya. Tú tienes que darte cuenta de algo. Los metales pesados, mira, si yo te pongo por acá, a ver, vamos a abrir una hojita. Mira, si yo te pongo por acá, ya, una planta, mira. Yo tengo mi plantita, ahí está, discúlpame la simpleza, pero lo importante es que se entienda, ¿ya? Tengo por acá mi plantita, ya. Ahí están sus raicitas, ya. Si yo tengo mi planta, a ver, tengo mi planta, y me está diciendo que en la tierra hay contaminación de metales pesados. Pero obviamente, ¿qué es lo que toma la planta? ¿Qué es lo que toma la planta de la tierra? El agua, ¿verdad? Toma el agua a Sí. través del xilema, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, claro. El agua sube a través de las tráqueas del xilema por un proceso llamado arrastre por transpiración. Gracias a que transpiración. Gracias a que el agua se evapora, porque las plantas también transpiran, botan H2O, ¿sí? Botan agüita también. ¿Se entiende? Ya, Sí, ahora, sí. cuando el agua entra a la planta por las raíces, ¿qué te dice la teoría? Que a través del xilema circula agua y sales minerales, porque las sales minerales tienen una carga, ¿sí? Tienen una carga. Y el agua arrastra a las sales por esa carga. Lo mismo ocurre con los metales pesados. Si por acá hay un metal pesado, por ejemplo, no sé, cadmio, el cadmio tiene carga positiva, ¿ya? O si hubiera mercurio, que también tiene carga positiva, usualmente tienen carga positiva, ¿sí? Si hay un metal pesado, esa carga positiva va a hacer que se pegue, se adhiera al agua y el agua lo arrastra. Es decir, pero es un poco lógico también, ¿no? Si por acá, cualquier contaminante que esté acá afuera, gracias a que el agua entra por las raíces, lo va a atraer, lo arrastra hacia adentro de la planta, ¿no? Por ese motivo, va por el xilema. Y el xilema sube a toda la planta a través del proceso de arrastre por transpiración. La B también. ¿Entendido? La teoría de flujo de masas es del el floema, cuando se produce los productos de fotosíntesis. Cuando hablamos del transporte de nutrientes, eso es el flujo de masas a través del floema. Pero cuando hablamos del agua y lo que se absorbe de la tierra, eso es a través del xilema, a través del proceso de arrastre por transpiración. Mis, entonces, el transporte del xilema inicia en lo que son las raíces, en cambio la de floema, es más que nada ya después del xilema. Después de fotosíntesis. Ah, después de fotosíntesis. Claro, porque recuerda que el floema es de De la glucosa, ¿cierto? la producción de fotosíntesis, claro, la producción de carbohidratos. La fotosíntesis no solo produce carbohidratos, no te olvides. Hay plantas, o sea, no todas las plantas producen un montón de carbohidratos. Por ejemplo, una palta.
Una palta está formada por una gran cantidad de lípidos saludables, productos de fotosíntesis. O sea que el palto, la planta que produce la palta, ¿no? El palto, su fotosíntesis es una fotosíntesis diferente, es una fotosíntesis modificada que produce lípidos en vez de carbohidratos. La fotosíntesis de la quinoa. La quinoa tiene una gran cantidad de proteínas. La fotosíntesis de la quinoa no me produce muchos glúcidos, muchos carbohidratos, me produce más proteínas. Entonces la fotosíntesis que realiza cada planta también varía. La fotosíntesis que nosotros vemos a nivel preuniversitario es una sola, ¿no? Es una fotosíntesis modelo, que es la más fácil de aprender, porque la fotosíntesis para producir lípidos o proteínas son más difíciles realmente. Son distintas. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, no, de nada, gracias a ti. Ay, disculpen chicos, estoy un poquito mal todavía de salud. Ya. A ver, muy bien, ya hemos terminado entonces con estas dos preguntitas. Ay, Fabricio, volando otra vez. No, Fabricio, agárrate, agárrate, Fabricio, tú puedes. Tú puedes. A ver, pero para amenizar el momento y que Fabricio no se asuste de las plantas, espérate, Fabricio, tengo algo para ti. Algo muy simpático con respecto a xilema y floema. Si cantas la la la. A ver, voy a compartir pantallita. Antes que... A ver, ¿dónde está esto? Subtítulos, traducción automática, en corso, danés, filipino. Uy, ¿dónde está español? Ya me pasé. Español. Listo. Atentos, por favor, aquí para poder ver. Con esto queda todo cerrado esta preguntita. Van a ver, ¿ah? Muy simpático. In order for a tree to carry out photosynthesis and maintain its overall health, water and nutrients need to move throughout the entire tree, even against gravity. How does a plant manage this without an organ like a heart that pumps fluids? As we will see, water is pulled from the roots to the leaves through a process called transpiration. In addition, water potential drives the movement of water from one area of the plant to another using osmosis, gravity, and the surface tension of water. Transpiration begins in the leaves. The arrangement of cells and structures in the leaf facilitate the movement of gases and water into and out of the leaf. A leaf contains several layers of specialized cells. The upper epidermis is one cell layer thick and provides a protective covering. Below that layer is mesophyll tissue. Cells in the palisade mesophyll layer are sites for photosynthesis and secretion, as well as storage of food and water. The spongy mesophyll layer contains a looser arrangement of cells, where spaces between cells aid in gas exchange and the passage of water vapor from the leaves. Throughout the lower epidermal tissue are stomata, which are microscopic openings flanked by guard cells. Gases pass into and out of the leaf through these openings, as well as water vapor evaporating from the leaf, a process known as transpiration. The spongy mesophyll layer contains arrangements of vascular tissue, consisting of xylem and phloem, that are specialized for the transport of water and nutrients throughout the plant. The vascular tissue extends from the leaves, through the stem, to the roots. Water is transported in xylem from the roots, where the water potential is higher, up to the leaves where the water potential is lower. The arrangement of the tissues, the functions of the cells, and water potential determine the direction in which water will move through a plant.
Water passes out of the leaf as water vapor through the stomata. The water vapor lost from the leaves is replaced with water that enters through the roots and is brought up through the stem in xylem. Xylem is composed of vessels, which are continuous tubes formed from dead, hollow, cylindrical cells arranged end to end, and tracheids, which are dead cells that taper as the ends overlap. This arrangement and the polar nature of water molecules allow water to pass in an unbroken stream through the xylem, from the roots up through the shoot and into the leaves. Adhesion is the attraction of water molecules to a surface, such as the wall of the xylem. Cohesion is hydrogen bonding between water molecules. Together, adhesion and cohesion allow water to move through the xylem in a continuous stream, from the roots up through the stem to replace water lost from the leaves through the stomata. Water enters the plant through the epidermal cells of the roots and travels into the xylem. Water potential in the cells of the roots increases when symporter pumps in the plasma membrane allow protons to pass into the cell, traveling down their concentration gradient. These pumps couple the transport of protons with the transport of minerals and other solutes into the cell. Water follows into the cell, driven by osmosis. The presence of aquaporin channels in the membrane enhances osmosis, allowing bulk flow of water from the soil into the roots. The other main vascular tissue is phloem. Phloem transports carbohydrates and amino acids that are produced in the leaves to cells in the roots and stems where they are used and stored. Conduction in phloem is carried out through two kinds of elongated cells, sieve cells and sieve tube members. Most angiosperms contain sieve tube members. Both types of cells have clusters of pores known as sieve areas that are abundant on the overlapping ends of cells. These structures aid in the movement of carbohydrates, like sucrose, that are manufactured in the leaves and carried in the phloem throughout the plant, a process called translocation. Turgor pressure increases in the sieve tube members as sucrose from surrounding cells is brought into phloem through active transport. Water then enters phloem from xylem by osmosis, which drives the transport of carbohydrates in the phloem. Water movement in vessels is one way, while transport in sieve tube members can go in both directions. Water potential is an important driver in both xylem and phloem transport, but only phloem transport utilizes both active and passive transport. Our heart pumps blood throughout our bodies to provide nutrients and water to our cells. Vascular plants can accomplish this same feat without a heart, using transpiration, water potential, and translocation to move water, nutrients, and minerals to all cells of the plant. La comunicación oral es básicamente lo que nos diferencia con el resto de los animales. Transport in plants. Every cell in our body needs many different substances to function properly. For example, glucose and oxygen. But the cells cannot obtain the substances directly from outside. Therefore, they rely on the circulatory system to carry these substances from the body part that provides them, like lungs and small intestine, to all the body cells in need. In plants, vital substances like water and minerals are provided by the soil and are absorbed via the root, while the glucose is produced in the leaf during photosynthesis. The vascular tissue allows the substances to move from certain parts of the plant to the others. The two main vascular tissues in plants are the xylem and phloem. If you've ever seen a fallen tree and take a closer look inside, almost all of its radial contents, consisting of heartwood and sapwood, are actually xylem tissues, and the inner part of its bark is the phloem. Xylem. Xylem is responsible for distributing water and minerals taken by the roots. An interesting fact about xylem is that some parts of it do not have protoplasms or cell walls, allowing water and minerals to pass easily. Xylem consists of tracheids or conducting cells, vessels, fiber, and parenchyma.
The water in tracheids does not flow continuously. The roots and leaves are connected through a series of tracheid cells with pitted walls. In contrast, the xylem vessels are long, wider hollow tubes continuously stretching from the roots to the leaves. The fiber cells function mainly as supporting structures, and the parenchyma, the only living cells of the xylem, help with the food storage. The xylem cells are strengthened by a substance called lignin. The pattern of lignin will vary depending on the location. It can be a ring pattern, spiral, reticulate, or pitted. Phloem. The phloem transports manufactured foods like sucrose and amino acids from the green parts of the plant, like leaves, to other parts of the plant. The process is called translocation. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, fiber, and parenchyma. A sieve tube consists of a single row of elongated, thin-walled cells. Just like the name suggests, it has walls perforated by minute pores, like a sieve. A mature sieve cell has a thin layer of cytoplasm, which conducts manufactured foods from one cell to another. The sieve tube cell has a degenerated protoplasm, which means that it needs another to carry out its vital processes. This is why a sieve tube cell has a companion cell. The companion cell has everything that the sieve tube doesn't, such as abundant cytoplasm and nucleus. It has an extremely thin but flexible cell wall, so that there's no hassle in keeping the sieve tube cell alive. Just like in the xylem, the fiber cell helps to give structural support, and the parenchyma stores the food and other substances. In phloem, the fiber cells are the only type of cell that is dead. Arrangement of vascular tissue. The vascular tissue has different arrangements in various parts of the plants. In the roots of herbaceous dicot plants, the xylem forms like an X shape in the middle, while phloem fills around the xylem. The xylem and phloem in the stem are clustered into circular shapes. These clusters are located near the edge of the stem, while in leaf, the xylem and phloem are located in the vascular bundle, with the xylem positioned above the phloem. Listo, chicos. Hemos visto entonces estas animaciones que nos muestran un poco mejor, ¿no? De una forma un poco más didáctica, de cómo es la In order for circulación a tree to tanto carry del out xilema como del floema. Este primer video, el segundo video es como que más complementario, por eso también es mucho más cortito, ¿no? Pero este video, el que les estoy mandando ahorita, que fue el primero que vimos, ¿no? El más largo es un video mucho más detallado, más explicativo de qué es lo que ocurre, ¿no? En el interior al momento del transporte de la savia en bruto y la savia elaborada en el interior de la planta, ¿sí? Un video que realmente nos ayuda muchísimo a comprender esto, ¿sí? No, tranquilo, Fabricio, tranquilo. Yo ya te expliqué ya lo que necesitas saber sobre este tema, ¿no? Para las preguntas que te vienen para tu examen. No te preocupes por más. No te preocupes por más. No es necesario. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, y antes que se nos acabe el tiempo, no sé si por ahí tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Sí, Gabriela, muy buenas tardes. Si tienes alguna duda, alguna consulta, es ahora el momento. Ya vamos a pasar a resolver las preguntas de la separata. No, profesora, puede continuar. Listo, ok, muchas gracias. Vamos a ver entonces, chicos, ahora lo correspondiente. No se preocupen, dinosaurio pollito. Bueno, sí, te cuento que las aves ahora son consideradas como reptiles con plumas. Es muy interesante. Ya, pero vamos entonces ahora sí con nuestras preguntitas. A ver, por ahí habíamos visto. Acá está.
Vamos con la pregunta número 1. En la primera pregunta de nuestra separata de esta semana te indican: la teoría que explica el flujo de la savia a través del xilema se basa en los principios de capilaridad, ¿no? De cohesión, adhesión y evapotranspiración, ¿no? Que el agua se evapora, hay la transpiración de la planta y demás. Recuerden que la transpiración de las plantas ocurre a través de los estomas. Los estomas, cuando están abiertos, el agua sale en forma de vapor, ¿sí? Eso es una evapotranspiración, los cuales permiten el ascenso de la savia. Al respecto, el transporte en plantas relacione y marque la alternativa correspondiente. Primero, las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí, formando una columna de agua que atraviesa el tejido xilema de la planta. Eso es ósmosis, evapotranspiración o cohesión. En la siguiente nos dice: a través de los estomas, las moléculas del agua pasan a la atmósfera. Y la última es el proceso por el cual el agua atraviesa las células de la endodermis. Obviamente es 1 la C, ¿verdad? La 3 es la A, ósmosis. Y la segunda premisa es la evapotranspiración. ¿Sí? A ver, buscamos la clave 1C, 1C, 3, 1C, 2, La A. 2B, 3A. La C creo es. La, La La 1C, 3B, 1C, 3A, 2B. Pero miren, la A y la C no es la misma. 2B, A, sí. 3A, 1C. Sí, ¿no? Sí. En la pregunta 1, la A o la C son lo mismo. Son lo mismo, date cuenta. Mira, 3A, 2B, 1C. 3A, 2B, 1C. Ahí saben. Sí, ya, pero lo importante es reconocer los conceptos. Recuerden que ósmosis es cuando el agua es la difusión simple del agua, solo que tiene nombre propio porque obvio es el agua, ósmosis, ¿no? Cuando las moléculas del agua se mantienen unidas al lado de la otra, ¿no? Entre sí, eso es cohesión, ¿no? Y a través de los estomas de la evapotranspiración es cuando el agua sale en forma de vapor a través de los estomas de las hojas de las plantas, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá nos dice la 1, la A, ¿no? Que bueno, es lo mismo que hemos marcado. En la pregunta número 3, vamos a ver qué nos dice. El agua ingresa a las plantas por... Esta se difunde por las paredes celulares y los espacios intercelulares, y por un sistema continuo que comprende el citoplasma de las células. A ver, te dice la cofia de las raíces, apoplasto, simplasto, las raíces, simplasto, apoplasto. Ay, o sea, el agua ingresa a la planta ¿por dónde? A ver, por las raíces. La raíz no es una cofia. ¿Qué cosa es una cofia? ¿Saben qué es una cofia? A ver, la cofia es el sombrerito que tienen algunas plantas. Cofia de planta. En los musgos, por ejemplo. Ya, cofia es un sombrerito. Así, eso es una cofia. Ya, eso es una cofia. Cofia de plantas. Esta imagen. Ya. La cofia se le llama a toda la estructura también de la raíz, como todo, la cofia. Todo esto. ¿Sí? La zona de ese capuchón que tiene en la parte inferior. Ya. Pero no es por ahí, pues, porque realmente el agua ingresa a través de los pelos absorbentes. Sí, a través de las raíces sí, pero a través de la cofia, no. A través de las raíces, bueno, ya puede ser, pero como que está muy general, ¿no? Específicamente es a través de los pelos absorbentes de las raíces. La C es más específica que la B. Vamos a ver si lo demás está bien. A través de las hojas, no. A través de pelos absorbentes, sí. Pero acá hay algo muy importante que te dice. El agua ingresa a las plantas por... Esta se difunde por las paredes celulares y los espacios intercelulares,
y por un sistema continuo que comprende el citoplasma de las células, ajá, a través de los espacios celulares. Cuando es el espacio intercelular, o sea, atraviesa la célula, recuerden que esa es la ruta del apoplasto. Cuando se atraviesa el citoplasma, es el simplasto. Citoplasma, simplasto. Apoplasto y simplasto. Entre la B, la C y la E, quienes nos dicen apoplasto, simplasto, es solamente la C. ¿Sí? No se olviden de ello. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, Miss. Hasta el momento vamos bien, entonces. Todavía no vamos despegando, Fabricio. Me parece genial. Muchas gracias por tu respuesta. De igual manera, Gabriela, espero que todo bien. Cualquier duda, consulta, por favor, me la hacen saber. En la pregunta número 4 nos dicen, según el sistema circulatorio que presenten, agrupe correctamente las siguientes especies de animales y marque la alternativa correspondiente. A ver, tenemos un gusano plano, la fasciola. Tenemos un gusano anillado, la lombriz de tierra. Tenemos un mamífero, tenemos un vertebrado, un mamífero específicamente, la vicuña. Tenemos otro vertebrado de tipo pez. Tenemos otro invertebrado más, un insecto. Y tenemos otro invertebrado que es un molusco, el caracol. ¿Sí? ¿Cuáles son las características acá? A ver, ¿quiénes tienen sistema circulatorio cerrado? Cerrado, aquí, por ejemplo, obviamente los vertebrados. Vicuña y anchoveta. ¿Algún otro vertebrado? No. La fasciola es gusano plano. La lombriz de tierra, gusano anillado. Ah, pero en la lombriz de tierra se caracteriza ella porque ella sí tiene sistema circulatorio cerrado. Es una peculiaridad que hay aquí, ¿no? La abeja y el caracol tienen sistema circulatorio abierto. ¿Ok? ¿Qué más? Hay otras características más, pero acá se basa solamente en abierto, cerrado y si posee o no corazón, ¿no? Te dicen 1 y 5 poseen sistema circulatorio abierto. 1 y 5. ¿Sistema circulatorio abierto? Ah, pues sí. Sí, ¿no? Claro, la fasciola. Ah, no, pues espérate. No tiene sistema circulatorio la fasciola. Los platelmintos, ojo acá, te lo anoto. Platelmintos no poseen sistema circulatorio. Todo su proceso es a través de, ¿sí? Todo su proceso es a través de difusión, nada más, ¿sí? Los platelmintos no poseen sistema circulatorio como tal. Así que no pasa nada. 1 y 5 poseen sistema circulatorio abierto, acá en este caso, no. No porque la fasciola no lo tiene.
2, 3 y 4 poseen sistema circulatorio cerrado. Ah, mira, justo los que marcamos, ¿no? 2, 3 y 4 tienen sistema circulatorio cerrado. Sí. La lombriz de tierra, a pesar de ser un gusano invertebrado, se caracteriza porque, pues sí, tiene esa característica, ¿no? Sistema circulatorio cerrado. Luego tenemos por aquí 4 y 5 no poseen corazón. Ah, no, perdón, 5 y 6. 5 y 6 no poseen corazón. Claro que tienen corazón. El corazón de invertebrado, que es muy pequeñito, muy débil, pero tienen una estructura que bombea su hemolinfa, ¿no? Una estructura que llamada corazoncito. 1 y 5 poseen sistema circulatorio. No, Fasciola no posee sistema circulatorio, ya lo vimos, incorrecto, incorrecto. 1, 2 y 6 poseen sistema circulatorio cerrado. 1, 2 y 6, no, cerrado, imposible. Por eso la clave correcta es la letra B, ¿sí? En la pregunta número 5 te dicen, George es un zoólogo que ha encontrado un extraño ser vivo terrestre. Al analizarlo, detecta en su parte ventral una estructura muscular rodeada de 3 grandes conductos que se conectan a 3 cavidades internas, pero estos conductos tienen terminaciones ciegas que desembocan a una gran cavidad interna donde no pueden identificar algo semejante a vasos sanguíneos. Según lo descrito, sería correcto afirmar que dicho ser vivo posee un hemocele semejante al que poseen los nemátodos. No, le recuerdo que la cele es cavidad, cele, cavidad, agujero, ¿sí? Hemo de sangre, no. La hemocele es la cavidad en donde está la sangre, no, no, porque eso es el sistema circulatorio abierto. Ahí acá te habla de 3 grandes conductos, cavidades internas. Estos conductos tienen terminaciones ciegas que desembocan a una cavidad interna. ¿Sí? No pueden, te dice no, donde no puede identificar algo semejante a vasos sanguíneos. Entonces lo más probable es que tenga sistema circulatorio, ¿no? Abierto. Vamos a verlo. Una estructura muscular semejante al corazón de reptiles y anfibios. Un sistema circulatorio abierto que posiblemente transporte hemolinfa. Un fluido muy parecido a la sangre venosa. Un sistema circulatorio con un corazón de 4 cavidades, imposible. Porque recuerda que en nosotros existen vasos sanguíneos que trasladan la sangre. La sangre no se vierte a una cavidad. La sangre llega a hacer intercambio gaseoso y de nutrientes a través de los capilares y vasos sanguíneos. Por eso esto te está describiendo a un individuo de sistema circulatorio abierto que probablemente transporte hemolinfa, ¿sí? Reptiles y anfibios imposible, recuerda, porque el sistema circulatorio es cerrado. Sí, el nemátodo no tiene un sistema circulatorio como tal. Sí, sangre venosa, no, pues tampoco, ¿no? Por eso la clave correcta en la número 5 es la letra C. ¿Sí? Es lo más certero, lo más cercano a lo que te están describiendo en el problema. Miss, Dime, pero en el sistema abierto no tiene hemocele. el sistema circulatorio abierto como tal tiene hemocele, tiene hemolinfa. Pero te dice, según lo descrito, ¿sería correcto afirmar que dicho ser vivo posee un hemocele semejante al que poseen los nemátodos? ¿Los nemátodos tienen hemocele como tal? ¿Tú qué dices? O sea, está mal que lo comparen con el nemátodo, como les digo. El nemátodo no posee ello. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ah, ya, por eso es. Por eso es que se está indicando que esto no es correcto. Sí, solamente por ello. Ay, ya, me va a dar un ratito, chicos, disculpen. Salud.
Ay, muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Ay, ya, ahora sí. Ya, a ver, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar por aquí. A ver. Ñam, 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 ¿dónde estábamos? Ah, ya les había explicado por qué en la 5 es la C. Vamos con la pregunta número 6. Relaciona correctamente. En su corazón, la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. ¿No? ¿Quién es? La mosca de la fruta, la anchoveta, la lagartija o el perro. Si la sangre venosa no se mezcla con la arterial, eso solamente ocurre en los peces y en aquellos animales de sistema circulatorio cerrado completo, ¿verdad? En el incompleto, ¿quiénes son incompletos? Te lo anoto por acá, mira. Primero, ¿quiénes tienen sistema circulatorio abierto? Ya. Abierto son usualmente los invertebrados, todos los invertebrados, ¿ah? O sea, son un montón. Excepto quiénes. Excepto, te mencioné la lombriz de tierra, te mencioné, no, todavía no te menciono los demás. Te mencioné lombriz de tierra, por si acaso también estrella de mar. Me falta alguien, espérate. Ya, cefalópodos, ahí está. ¿Sí? Y los cefalópodos, ya. Todos los invertebrados tienen sistema circulatorio abierto, excepto ellos. Ellos tienen, obviamente, sistema circulatorio cerrado. Ahora, ¿quiénes tienen sistema circulatorio cerrado? Cerrado, pero de tipo completo. ¿Qué quiere decir completo? Que la sangre no se mezcla. ¿Sí? ¿Quiénes están acá? Peces, en primer lugar, no se mezclan, porque a través de su corazón circula solo sangre venosa, ¿sí? Y aquí nos encontramos aves y mamíferos. Uy, aves y mamíferos, ¿sí? Y sistema circulatorio incompleto ya poseen los demás vertebrados. Estamos hablando de anfibios y reptiles. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya está. Esto que quede bien, bien claro. Ahora, volvamos por aquí. Vamos con nuestra preguntita. Relacione correctamente. En su corazón la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. ¿Quién crees? La anchoveta, ¿sí o no? Los peces. Por su corazón. Ah, pero el perro tampoco, mira. Es un pez. Y el perro tampoco. El perro es un mamífero. Claro, cerrado completo. Aves, mamíferos, peces, ya. Acá, mira, mira, mira como si estamos en el examen. Yo no estoy mirando la solución, ¿ah? No me mires la solución. Estamos analizando las preguntas. Siempre por eso te digo, si yo estuviera en el examen, ¿no? Siempre te digo eso. Ya, a ver, pero nada, esto se soluciona con las siguientes premisas, seguro. Mira, presta atención. Por su corazón solo circula sangre venosa. Ah, ahí está, pues. ¿Quién es ese? La anchoveta, el pez. ¿Sí? Vamos manteniéndolo así. En su corazón se mezcla la sangre venosa con la arterial. Ah, no va a ser la mosquela porque ni sangre tiene el pobre insecto, ¿verdad? Si no, tendríamos que estar hablando en la mezcla de sangres, eso es incompleto. ¿Sí? Recuerda eso. Cuando se trata de algo incompleto, sistema circulatorio incompleto, se llama incompleto porque las sangres se mezclan. ¿Sí? Las sangres se mezclan y ahí hablamos de anfibios y reptiles. Por eso, aquí sería 3 palitos. ¿Sí? Su sistema circulatorio posee una serie de aberturas llamados ostiolos. Ahí estaríamos hablando de un animal, no, de un ser vivo, de un animal que tiene sistema circulatorio abierto. Los ostiolos, recuerda que la característica, te lo apunto por aquí, para el sistema circulatorio abierto, primero, usualmente presentan una hemocele, donde se vierte la hemolinfa, puede ser hemolinfa, hemocianina, ¿no? O otro tipo de sustancia líquida. Ausencia de vasos sanguíneos o están incompletos.
Puede tener un corazón, pero muy pequeño, muy débil, muy delgado, ¿sí? Y este corazón usualmente presenta ostiolos. ¿Qué cosa es ostiolo? Huecos, agujeros, ¿sí? Corazón con ostiolos. Cosa que cuando ese corazón de invertebrado bombea la sangre o bombea la hemolinfa sale por los ostiolos, sale por los agujeros del corazón. ¿Entendido? Por lo tanto, estamos hablando de la mosquita, ¿verdad? Entonces ya sabemos que aquí no va el 2 va en la segunda premisa, porque es más específico. 4, 2, 3, 1, ¿verdad? La letra A. ¿Listo? Esos datos son muy, muy importantes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Miss. Ya, genial, genial. Vamos con la pregunta número 7, que el tiempo no nos puede ganar, no puede ser. Qué cruel es el tiempo. A ver, el corazón humano posee 4 cavidades y varias estructuras conocidas como válvulas que permiten controlar el flujo de sangre en su interior. De acuerdo con ello, relacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. Nos dice, a ver, ajá. Tricúspide, válvula sigmoidea, válvula bicúspide. La A permite la salida de la sangre del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, está bombeando sangre, ¿verdad? Es hacia una arteria. Por lo tanto, La ¿quién válvula. permite? La válvula sigmoid, la sigmoidea, ¿verdad? Regula el flujo de la sangre venosa. Sería el flujo de sangre venosa, ¿no? De ventrículas, de ventrículo derecho, de aurícula derecha a ventrículo derecho. ¿Sí? Y la sangre arterial regula el flujo de sangre arterial de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Quién sería ahí? A ver, la válvula tricúspide es la que regula el paso de la sangre venosa, mientras que la bicúspide de la sangre arterial. ¿Sí? Y la válvula sigmoidea o semilunar es la salida de la sangre al corazón. Sobre esto, sí hay... a ver, un ratito. Había un video muy bueno. Esos son sobre los ruidos cardíacos. Eso se los voy a mandar ahorita. Pero ¿dónde está? Por favor. A ver. No me acuerdo si era este. Había una animación muy buena al respecto. Ahorita va a aparecer. This animation illustrates a single cardiac cycle, starting with the Mira, right side of the heart. ya. Este movimiento que tú estás viendo. Mira, mira, mira. Estas son aurícula, aurícula y aurícula. O sea, el corazón no es así bonito como lo dibujamos. El corazón es un órgano así, mira. Esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. La aurícula derecha recibe la sangre venosa que trae el cuerpo, lo pasa al ventrículo y del ventrículo va hacia los pulmones para oxigenarse. Una vez oxigenado en los pulmones, la sangre oxigenada regresa a través de las venas pulmonares. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio de la sesión? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Fabricio? Que les estaba explicando eso, ¿no? Que las venas pulmonares son las únicas que traen sangre oxigenada. Aquí están. Esta sangre, ¿sí? Esta sangre oxigenada
Sí, esta de acá, esta sangre oxigenada, ya, pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El ventrículo se contrae y la sangre sale disparada por acá atrás. Mira, 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 por acá está. Por aquí, por acá atrás sale. A oxigenar a todo el cuerpo. ¿Qué cosa es esto? La arteria aorta, la principal. Solo que las arterias están así, rodeando al corazón. Le dan la vuelta. Mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, ¿ves? Llega por acá, llega, mira, sigue la ruta azul primero. Llega aurícula, pasa ventrículo y sale por acá arriba. ¿Ves? ¿Ves esa válvula? ¿Y se va a dónde? Hacia los pulmones. ¿Sí? La sangre desoxigenada llega a la aurícula, pasa a ventrículo y se va a oxigenarse a pulmones. Ahí te están explicando eso. ¿Sí? Esa es la válvula tricúspide, esta es la bicúspide. ¿Sí? Y mira, ¿ves? Ahí está. La válvula pulmonar. Esa es la arteria pulmonar. Obviamente lo que sale de ventrículos son arterias. ¿Te acuerdas que te dije? Porque tienen pared muscular más gruesa. Lo que llega a aurículas son venas y lo que sale de ventrículos son arterias. ¿Listo? Ahí está, mira, ¿ves? La sangre oxigenada que viene de los pulmones van a pasar hacia ventrículo. ¿Viste? Ahí está. El ventrículo izquierdo. Y se va a ir hacia la arteria aorta. ¿Viste? Se fue por acá. Esa es la válvula de la aorta y esa es la aorta. Solo que la aorta, la arteria aorta está detrás, está debajo de la pulmonar. Esta es la arteria pulmonar y esta es la arteria aorta que está por debajo. ¿Cómo te estás dando cuenta? ¿Sí? Este mapeo del vaso sanguíneo nos ayuda bastante también a poder identificar cómo es que ocurre este proceso de la contracción. No me voy a rendir. Acá está, este video es hermoso. Es una animación muy real, realmente. Muy, muy real. Miren, así, ahí está, ve la sangre, igualito como fluye. Solo que se puede ver desde acá abajo, ¿ves? Por lo tanto, en este videito, esta sería la arteria pulmonar que se bifurca en dos, porque tenemos dos pulmones. Y esto que está por acá, mira, por acá abajo, que va hasta acá, esta es la arteria aorta. ¿Sí? Este video, ¿ven? Miren las válvulas cómo se abren y se cierran. Ayuda muchísimo a comprender cada vez mejor el funcionamiento de nuestro corazón. ¿Sí? Y solo por si acaso, si tienen... si requieren de mayor información, Gabriela, quizás si eres el área de ciencias o ciencias de la salud y requieres información sobre el ciclo cardíaco, también ahí te puedo ayudar. Ya. Muy bien, entonces en la número 7 es la clave A. En la número 8, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Obviamente, los componentes del corazón humano, el flujo de la sangre va de la aurícula izquierda, válvula bicúspide, ventrículo izquierdo y la arteria aorta, ¿no? Eso sí, de acuerdo a lo que acabamos de ver. En la pregunta número 9 nos dicen, durante la formación de la orina se distingue la filtración, reabsorción y la secreción. Al respecto, señala el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase que se ve implicada. Cuando estamos hablando del nefrón, cuando hablamos del nefrón, los corpúsculos de Malpighi, el, el glomérulo como tal, los túbulos contorneados proximal, distal, ¿sí? Vamos a encontrar que cada estructura cumple una función como tal, ¿sí? Entonces, glomérulo de Malpighi hace la filtración glomerular. Te dice, señala el enunciado correcto, ¿no? Sí, esto es correcto. Túbulo contorneado proximal, secreción del ácido úrico, no, el proceso de reabsorción.
¿sí? Túbulo contorneado distal, filtración tubular, no, el proceso tampoco como tal de filtración tubular. El tubo colector hace la filtración tubular, no hace la secreción de la urea. La cápsula de Bowman contiene el glomérulo de Malpighi, pero esto es, o sea, la cápsula de Bowman, dentro está el glomérulo, pero no es que sea una fase del proceso de la formación de la orina. Así que la E no va de acuerdo al tema, ¿no? La clave correcta de la 9 es la A. En la pregunta número 10, en estos organismos invertebrados, la función excretora. A ver, entre la mosca, la hidra, la tenia, la lombriz, ¿quién tiene nefridio, protonefridio, difusión y túbulo de Malpighi? A ver, en la número 1, la mosca es la que tiene túbulo de Malpighi. Las hidras, que son acuáticas, ¿verdad? Por difusión. Las tenias, que son platelmintos, tienen protonefridios, así como la planaria. Y nefridios tiene la lombriz, ¿no? La lombriz de tierra. Por eso, acá, esta es la pregunta que tenía error. Acá es la clave A, por si acaso. No, es la C, es la A. Sí. En la pregunta número 11 nos dice, un médico está examinando a un paciente y le mide la presión arterial con un ay, esfigmomanómetro. Le explica que los valores normales de un adulto son alrededor de 120/80 milímetros de mercurio de presión. Después de realizar la medición, el médico le dice que si la presión arterial supera esos valores, puede ser un signo de hipertensión. ¿Cuál de las siguientes lecturas indicaría que el paciente tiene hipertensión arterial? Obviamente tiene que estar sobre los 100. ¡Ay, qué pregunta tan fácil! Bien vivos, ¿no? Obviamente tiene que estar por encima de los 120. Y el único que está por encima de los 120 es la letra B. En la pregunta número 12. Los ruidos cardíacos son sonidos breves, transitorios, no justo lo que les comentaba, producidos por la intervención de las válvulas del corazón. Así se distinguen dos tipos de ruido. Marque la alternativa incorrecta respecto a ello. Ya, pero aquí te dice, el cierre de la válvula bicúspide es el primer ruido cardíaco correcto. La apertura de las válvulas sigmoideas responsable del segundo ruido cardíaco, no. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, provocan el primer ruido cardíaco. Sí. El cierre de la válvula pulmonar y aórtica son responsables del segundo ruido cardíaco, eso sí. El cierre de las válvulas semilunares son responsables del primer ruido cardíaco. Esto tampoco es correcto. Entonces, acá, por si acaso, en la pregunta número 12, tenemos dos claves. La B y la E. ¿Entendido? La B y la E. En la pregunta número 13, el latido cardíaco es regulado por el sistema nervioso autónomo. El corazón posee un centro del cual se irradia el impulso nervioso que ocasiona la contracción y la relajación. Indique la alternativa correcta al respecto. Y aquí obviamente es, ¿no? El nodo sinusal envía la señal eléctrica al nodo auriculoventricular, el cual, mediante las fibras de las de His y las fibras de Purkinje, lo inerva hacia el músculo cardíaco, hacia el corazón, para poder hacer la contracción. Recuerda que a esto, de manera general, se le conoce como el marcapaso del corazón. Cuando nos empieza, ¿sabes cómo se ve? Son como tendones en el corazón, ¿sí? Son como tendones, por si acaso. Estos tendones se rompen, también fallan o se contraccionan de manera equivocada. Cuando eso ocurre, ahí es donde el corazón empieza a fallar y es necesario poner un marcapaso artificial. En la pregunta 14 te dice, marca si es una vena o una arteria.
Paredes vasculares delgadas, vena. Posee válvulas, vena. Esto ya lo vimos al inicio. Paredes anchas y elásticas, arteria. Devuelven la sangre a los órganos, de los órganos al corazón, vena, obviamente, ¿no? La A. Y por último, en la pregunta número 15 te dice, un biólogo estudia anfibios. Está explicando a un grupo de estudiantes cómo estos animales sobreviven en condiciones de altas temperaturas y sequías. Menciona que muchos anfibios utilizan un proceso llamado estivación para conservar el agua. Para evaluar el conocimiento de los estudiantes les preguntan, ¿cuál de las siguientes estrategias utilizan los anfibios durante la estivación? Ellos lo que hacen es almacenar orina diluida en la vejiga como un reservorio de agua. Básicamente, utilizan así la vejiga urinaria que presentan. Y la que captan agua por ósmosis, no, gran cantidad de agua vejiga. No. Vejiga natatoria lo tienen los peces, por ejemplo. Ya, por favor, no se vayan a confundir de término. En la número 15, la clave correcta es la letra C. Listo, jóvenes. El tiempo es cruel. Hay muchas cosas más para, obviamente, analizar. En todo el reino animalia, el sistema circulatorio es distinto. Sí. Ojalá te venga como la 14, ¿no, Fabricio? Ya, jóvenes, muchísimas gracias por acompañarme durante esta sesión de consultas académicas. Los espero el próximo viernes para poder aclarar todas sus dudas y consultas. Conmigo hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Cuídense mucho y estudien bastante. Miss, Buenas cuídese. tardes, Miss. Gracias. Chao, Cuídese. chao. Cuídense.